La nueva valla fronteriza tendrá una altura de 10 metros. Es el anuncio efectuado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que también se ha comprometido a que la retirada de las concertinas sea cuestión de semanas. Señalaré como elementos destacados que se va a incrementar la altura de las zonas más vulnerables de la valla en un 30%. Pasará a tener 10 metros de altura. Y se sustituirán las concertinas por otros elementos de mayor seguridad que coronarán el perímetro sin causar daño a las personas. También se va a remodelar por completo el espigón del Tarajal. En concreto, la valla tendrá esa altura y luego un sistema sin concretar cuál menos dañino que el actual, según Grande Marlaska. Sus materiales van a ser de tres diferentes características. La primera, el primer tercio, por así decirlo, el 33 distintas, eso ya va a dificultar más lo que es escalar, por así decirlo, la valla y también lo que es lo que se llama la coronación de la misma de una manera o una forma donde también sobrepasarla va a ser realmente más difícil. Por eso decimos que nosotros damos más seguridad, pero sin causar, evidentemente, sin lesividad para las personas. El titular de Interior desveló que cuando asumió el cargo encontró en un cajón olvidado un informe de junio de 2017 en el que se hablaba de las deficiencias de la frontera en Ceuta y se apuntaban algunas soluciones, pero sin llegar a poner en marcha ninguna. Por cierto, que en este informe se resaltaba que las tan conocidas concertinas eran irrelevantes para la seguridad, pues no tenían ningún efecto disuasorio. En Ceuta conocéis muy bien, sin embargo, los importantes daños que estos elementos causan a las personas. Ese informe, como he dicho, era de junio de 2017, un año antes de nuestra llegada al Gobierno, pero nada se había hecho para revertir la situación. El ministro también negó que Salvamento Marítimo vaya a desembarcar inmigrantes en Marruecos, tal y como se ha publicado recientemente. Si el barco es de bandera española irá a España, confirmó, no sin antes defender que cada país tenga los mejores medios como un problema que les es común y definir al magrebí como un país hermano y un socio leal y fiable. Solo he podido encontrar fiabilidad, lealtad y compromiso en ese trabajo común, no olvidando que Marruecos sufre también una presión migratoria muy importante a la que hace frente. Nos preocupa mucho la situación de los menores solos no acompañados, que aunque no son competencia directa de este Ministerio del Interior, forman parte de las ocupaciones del Gobierno. Como sabéis, también en esta cuestión trabajamos con Marruecos para conseguir que retornen a su país con sus familias, siempre evidentemente teniendo en cuenta el interés superior del menor. Respecto al aumento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta, recalcó que se trata de un trabajo que se está llevando a cabo y exhibió la diferencia entre la inversión en seguridad con los gobiernos socialistas y los gobiernos del Partido Popular, algo que para Grande Marlaska es política social. Nosotros en los 8 meses que estamos, vuelvo a decir, estamos en la indicación de lo que decía antes, de ese 0,52, 0,53 en gasto de seguridad, subirlo a un 0,61, 0,63. Se necesita tiempo, nosotros ya lo que hay es la previsión de que la tasa de reposición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sea del 115%, cuando la de la función pública en general se ha establecido en el 107%. El ministro visitó durante toda la mañana la frontera, el perímetro fronterizo, la Asamblea, la delegación del Gobierno, así como la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil. A la salida del helipuerto fue recibido por un grupo de funcionarios de prisiones descontentos con el hecho de que no incluyese la cárcel de Fuerte Mendizábal. El adelanto electoral no interferirá en la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, al menos así se desprende de las declaraciones del todavía ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al programa Los Desayunos de TVE. Grande Marlaska ha insistido en que se trata de algo que ya está aprobado e incorporado en un plan que se iniciará en un breve periodo de tiempo. Es por ello que la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril no afectará a esta decisión. La retirada de las concertinas y su sustitución
sustitución por otros medios menos lesivos era una de las propuestas estrella del Ministerio del Interior desde la llegada del PSOE al gobierno, una cuestión para la que se lleva trabajando más de 8 meses y para la que Interior ha analizado diversas opciones para determinar cuál es la más viable. El avanzado estado de la licitación de este proyecto permitirá que pueda ejecutarse a pesar del adelanto electoral, algo que el ministro del Interior ha garantizado este lunes, volviendo a insistir en una intención anunciada desde el inicio de la andadura del gobierno socialista. 20 años después de que el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, recibiese el premio Convivencia en su primera edición, otros 3 hombres que fueron junto a él protagonistas de la transición podrían recoger el mismo galardón. Se trata de José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, los 3 padres de la Constitución que aún quedan vivos. Es una de las candidaturas más destacadas de cara a la entrega del premio tras cerrarse el plazo de presentación. Llama también la atención el barco Operans, actualmente retenido en el puerto de Barcelona y que ha alcanzado notoriedad en los últimos años tras protagonizar varios rescates de inmigrantes en el Mediterráneo. Al margen de las 2 reseñadas hay otras 6 candidaturas. El comité consultivo se reunirá en la primera semana de marzo para elevar una propuesta al jurado que en principio, falta cuadrar agendas, debiera emitir un veredicto antes de que concluya el próximo mes. Una vez emitido el fallo habrá que buscar una fecha para la entrega del premio. Condición sine qua non: la persona o entidad galardonada tiene que estar presente para recoger la estatuilla obra de Elena Laverón y la dotación económica del premio estimada en 30.000 euros. Solo en una ocasión, con la joven activista pakistaní Malala Yousafzai, faltó la persona o entidad premiada. Ceuta ha experimentado interrupciones de servicio de telefonía móvil e Internet desde primeras horas de la mañana del lunes, unas incidencias que han afectado a un gran número de usuarios, tanto de telefonía móvil como de Internet, que han visto interrumpido el servicio de datos y llamadas, así como la conexión a la red. Los cortes en el servicio se han producido, de acuerdo a fuentes cercanas, cuando la central de Telefónica de la ciudad ha sufrido una importante avería, debido a la ruptura de un cable de fibra óptica submarino que ha dejado sin servicio a varias antenas de telecomunicaciones que proveían de servicio a una gran cantidad de teléfonos móviles de la ciudad. El flujo de datos se ha conmutado al cable de reserva, pero el servicio ha seguido presentando cortes intermitentes. Los técnicos de la compañía han realizado trabajos para solucionar los problemas de conectividad, aunque no se ha podido precisar el tiempo tardado en solucionar las incidencias. El coronel Gabriel Domínguez sirvió como comandante en Ceuta durante varios años, por lo que tras dedicar unas palabras de agradecimiento a los presentes y a su familia, ha señalado tener conocimiento de causa de las problemáticas a las que tendrá que enfrentarse como jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Muchas son las problemáticas a las que tendré que hacer frente en este nuevo destino. El haber vivido 15 años, 5 de ellos de comandante, me harán afrontarlas con diligencia y conocimiento de causa. El puerto de Ceuta, la aduana del Tarajal, el centro penitenciario, le dan a esta comandancia un carácter muy operativo, enfrentándose día a día con la problemática que genera la inmigración, el comercio atípico, el tráfico de drogas, el terrorismo, etc. Una experiencia que ha avalado el teniente general jefe de operaciones de la Guardia Civil, Fernando Santa Fe, que ha estado presente en el acto. Entre otras cuestiones, en su intervención ha pedido a Domínguez Barranco que se preocupe de las personas a su cargo como de su propia familia. Te enfrentas, mi coronel, a un desafío complejo y lleno de responsabilidades. Pero esto no es algo que te resulte ajeno. Primero, porque hoy vuelves a un lugar que estoy plenamente seguro te evoca recuerdos muy emotivos, ya que en esta comandancia de Ceuta pasaste 6 años de tu vida como comandante, por lo que eres profundo conocedor de la labor que la Guardia Civil desarrolla en esta ciudad autónoma, así como de las inquietudes y necesidades que en materia de seguridad preocupan a sus ciudadanos. Domínguez Barranco ha asegurado que las personas que quedan a su cargo son una prioridad para quienes siempre tendrán la puerta abierta. Además, el nuevo jefe de la comandancia ha recordado las necesidades de efectivos, materiales e infraestructuras que la Guardia Civil necesita para cumplir sus funciones. La adecuación de la plantilla a la situación actual, la construcción de la nueva comandancia y la renovación de los medios materiales y técnicos se hacen imprescindibles para poder cumplir nuestras obligaciones profesionales. Me consta que tanto nuestra Dirección General como la Delegación del Gobierno trabajan en ello. También ha situado entre sus prioridades la coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad y ha tendido la mano a los homólogos del país vecino para colaborar en beneficio mutuo. Una de las facetas que tenemos que ir mejorando día a día, y me comprometo que sea así, es la colaboración con las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Policía Portuaria y cuantos organismos y entidades colaboran diariamente con nosotros. También tiendo la mano a las autoridades marroquíes, militares, policiales y aduaneras en beneficio de ambos países.
El acto concluido con un homenaje a los caídos y un desfile en el patio de armas de las murallas reales. No son pocas las incógnitas que se ciernen tras la convocatoria electoral para el próximo 28 de abril, más allá de saber quién gana, cuándo forma gobierno y quiénes son los ministros, asuntos más pragmáticos del día a día. Por ejemplo, las obras comenzadas o a punto de hacerlo. Es el caso del centro del Brull, cuya puesta en funcionamiento llega tras años de negociación entre la ciudad autónoma y la Dirección Provincial de Educación. En algo han coincidido ambas partes. La obra puede verse, y de hecho es casi seguro que así será, ralentizada. Sin embargo, continuará. Así lo afirma, por ejemplo, Javier Martínez, director provincial del Ministerio de Educación, que explica que se avanzará en la medida que se vayan obteniendo permisos por parte de la Oficina Central de Infraestructura. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, al menos lo que a mí me han dicho, es que si van a hacer tal cosa, van a pedir permiso o autorización a Hacienda para hacerla. Y entonces eso evidentemente puede ralentizar algo la ejecución de las obras, que ya en principio por los proyectos y tal se había ralentizado. Martínez considera, no obstante, necesaria la urbanización de la parcela ante los desniveles de la misma y que ésta debiera realizarla la ciudad autónoma. Yo sigo pensando que hay que urbanizarle, que la ciudad tiene que urbanizar, a pesar de que los arquitectos de la ciudad, cuando nos reunimos con ellos, decían que no, pero sigo pensando, y cada vez que subo y lo veo, y bueno, tiene unos desniveles y, en fin, que son importantes y algunas cosas que creo que habría que acondicionar para hacerlo un centro atractivo. Minutos después le respondía el consejero de Educación. Javier Zelaya considera importante que el Gobierno de la Nación recientemente aprobase el cambio de uso de la parcela, aún sin estar aprobado el Plan General de Ordenación Urbana. Lo fundamental, dice Zelaya, es que el antiguo acuartelamiento solo se podrá destinar a uso educativo con independencia de que las obras sufran un retraso que da por hecho. Para evitar esperar al PGOU se hizo aquella declaración en el Consejo de Ministros que permitía la inversión por parte del Ministerio de Educación. Así que, en fin, probablemente si sufre retraso es por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? El cambio de la convocatoria de elecciones y un poco la incertidumbre de saber qué va a pasar. Nadie se ha puesto en contacto con ellos y ya no soportan seguir leyendo barbaridades en redes sociales y medios de comunicación. Tras 13 días sin saber nada de Vanessa Martín, su familia ha llegado a hartarse del abandono al que sienten que les está sometiendo las autoridades. Nadie les dice nada. Ante esta desazón de no tener noticias oficiales y que ni la policía ni ningún miembro del gobierno se haya puesto en contacto con ellos, han acudido a pedir explicaciones a la delegación del gobierno. Quieren respuestas. Tras lo cual les han llamado del juzgado para que el padre de Vanessa acuda este miércoles día 20 a aportar material para realizar la prueba de ADN, cotejándola con la del cadáver de la mujer hallada el pasado jueves en el búnker de la playa de Juan 23 y poder descartarla o, desgraciadamente, confirmar su identidad. Y de Vanessa sigue la búsqueda. Lamentan profundamente las noticias que les han llegado desde las redes sociales y medios de comunicación, así como las filtraciones sobre las evidencias halladas, informaciones que a su juicio deberían haberles llegado a ellos primero por los cauces oficiales y no hacerse vox populi. Han tomado por determinación dejar de leer. Desmienten también que la ciudad les haya ofrecido el apoyo del Colegio de Psicólogos y han señalado que la única ayuda psicológica que han recibido la han tenido gracias a unos periodistas que les visitaron, viendo el grado de ansiedad en que se encontraban e hicieron las gestiones para que les atendieran. Están desesperados. Describen una situación de abandono total, de desinformación y de desidia a la que están sometidos. Tendrá consecuencias. Los subsaharianos señalados como cabecillas del asalto a la valla del pasado 26 de julio se enfrentarán a penas de hasta 8 años de prisión. La Fiscalía ha establecido esta petición de privación de libertad, además de varias indemnizaciones económicas a los agentes heridos, hasta 12, y a la Dirección General de la Guardia Civil, la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y al Gobierno de España por los desperfectos materiales causados durante aquel asalto. Los acusados han cometido, en opinión de la Fiscalía, 12 delitos leves de lesiones, un delito de daños, otro de desórdenes públicos y, subsidiariamente, uno de atentado. La Fiscalía explica en su escrito de calificación que la entrada se produjo por el vallado fronterizo que separa Ceuta con el país vecino de Marruecos, utilizando la fuerza contra las cosas y la violencia contra las personas. Así, en primer término, los acusados organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran con los instrumentos de que disponían, como cizallas y radiales eléctricas portátiles facilitados por la organización el vallado fronterizo. A continuación, una vez que iban accediendo a territorio español con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y alterar el orden y la paz social, y así facilitar la entrada del resto de personas que componían los subgrupos, los
Los acusados dieron a estas personas las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil que cumplían funciones de vigilancia para así evitar que impidiera la entrada del resto de compañeros, utilizando de nuevo armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos. Al escrito presentado por Fiscalía se adhiere también independientes de la Guardia Civil. Fuentes cercanas a este colectivo explican que el escrito está bastante bien fundamentado. 3 personas han sido detenidas en la barriada Príncipe Alfonso por parte del Cuerpo Nacional de Policía en una operación en la que se han incautado también 2 armas. Precisamente la búsqueda de armamento ilegal era el objetivo del dispositivo policial que comenzaba a funcionar a primera hora de la mañana de este miércoles. Las cifras aún no son definitivas, ya que fuentes policiales explican que podría ampliarse el número de personas detenidas o material incautado, pero estas mismas fuentes precisan que tanto las personas detenidas como el armamento intervenido, una de ellas podría ser un Kalashnikov, están relacionadas con los últimos tiroteos ocurridos en la barriada durante las últimas semanas y en la que resultaron heridas 2 personas. Una, un joven menor de edad, y otra, el futbolista de la agrupación deportiva Ceuta, Hamza Maruja. La delegación del Gobierno advirtió que las empleadas del hogar marroquíes que no tuviesen su situación regularizada ante la Seguridad Social verían en próximas fechas que se les impedía la entrada en la frontera sin aportar pasaporte u otros documentos. Una advertencia a las familias que mantenían a estas trabajadoras contratadas en su casa en situación irregular, por lo que muchas personas se han apresurado a dirigirse a las oficinas de extranjería para normalizar la situación laboral de las empleadas del hogar antes de que llegue ese momento. Desde el pasado 1 de diciembre de 2018, la mencionada oficina ha recibido 1.972 solicitudes para regularizar la situación de otras tantas empleadas del hogar e iniciar los trámites. Un trámite que comienza con la petición de una cita previa y de que los empleadores acrediten tanto las circunstancias que no permiten la contratación en el mercado nacional de empleo como sus medios económicos. De acuerdo a la estimación inicial de la delegación del Gobierno, el procedimiento administrativo podría completarse entre 1 y 2 meses. Del total de las 1.972 solicitudes, la Administración está tramitando actualmente alrededor de 300 expedientes y ha completado la regularización de 153 trabajadoras, que cursarán alta en la Seguridad Social. Mientras tanto, la Administración sigue trabajando para completar el resto de expedientes.